Un afectuoso saludo para todos. Una vez más estoy con ustedes para estudiar 3 interesantes capítulos de este maravilloso libro que estamos estudiando, cuyo título es El deseado de todas las gentes. Antes de iniciar con el estudio del capítulo para hoy, les invito a invocar la presencia de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios nuestro, Creador de los cielos y la tierra, es con gozo y con humildad que vengo delante de ti para invocar la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro, para que seas tú quien me dirija en el estudio de estos temas que voy a compartir con mis hermanos y amigos que junto a mí dedicamos este tiempo para estudiar tu palabra. Que la misma sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús te lo imploro y te doy gracias. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos y amigos, como les dije, en esta ocasión continuamos con el estudio del libro Deseado de todas las gentes. Y en esta ocasión compartiré primeramente el capítulo 42, que lleva como título La tradición. Este capítulo está tomado del capítulo 15 del libro de San Mateo, los versículos del 1 al 20 y el capítulo 7 del libro de San Marcos, versículos del 1 al 23. Los escribas y fariseos esperaban ver a Jesús en la Pascua, pero Jesús, conociendo su propósito, no se presentó. Entonces ellos fueron a él y enviaron otra delegación para vigilarlo y encontrar alguna ocasión contra él. La acusación de estos dirigentes era que Jesús despreciaba los propósitos tradicionales que ellos habían añadido a la santa ley de Dios, con el propósito, según ellos, de mantener la observancia de la ley. Pero todo lo contrario, ellos consideraban estas dogmas que ellos habían añadido y doctrinas más sagrados que la misma ley. Entre las observancias que con más rigor se imponían estaba la de la purificación ceremonial. Descuidar estas formas que debían observarse antes de comer era considerado como un pecado aborrecible. No solamente debía castigarse en este mundo, sino también en el venidero. Así que estas reglas eran unas reglas innumerables, y dice el libro que la vida entera no bastaría para aprender todas las doctrinas y reglas que ellos habían añadido, y esto desviaba la atención de los creyentes a los grandes principios de la ley. Cristo y sus discípulos no observaban estos lavamientos ceremoniales, y esta era la base de las acusaciones contra ellos. Por eso le preguntaban a Jesús públicamente: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen el pan? Detrás de estas acusaciones, las cuales tenían como propósito desviar la atención de lo que era realmente importante, ¿sabe quién estaba? Satanás mismo, obrando para impedir que la gente centrara su atención y su mente en el mensaje de salvación, tal
como a veces ocurre tristemente en la iglesia hoy. Por eso Jesús les dijo: ustedes dejan de cumplir los mandamientos de Dios para guardar sus tradiciones. Bajo el pretexto de decir la palabra corbán, pretendían también invalidar la obligación de honrar y ayudar a los padres, la cual es ordenada en el 5º mandamiento, el cual nos manda a honrar y a obedecer a nuestros padres. Pero ellos eran muy meticulosos en observar las tradiciones de los ancianos y no este mandamiento. Nunca, ni por sus acciones ni por sus palabras, Jesús negó la obligación del hombre de presentar sus dones y ofrendas a Dios. Jesús mismo elogió a la mujer pobre que dio todo lo que tenía a la tesorería del templo, pero reprochó la actitud de los rabinos que buscaban la exaltación propia y el reconocimiento de los demás cuando daban sus ofrendas. El pueblo era engañado por ellos y les imponían pesadas cargas que Dios no les había impuesto. Por eso Jesús les llamaba hipócritas y, citando al profeta Isaías, les decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos que son mandamientos de hombres. A esa actitud mezquina y ambiciosa y malintencionada, Jesús la llamó contaminación. Jesús no estaba en contra de la limpieza y la pureza externa, pero lo que él quería demostrar era que existe una contaminación mayor que no se quita con agua y jabón, porque esa contaminación está dentro de los seres humanos, está en sus corazones y en sus mentes. Es la mala acción, la mala palabra, cuando se planifica en la mente hacer mal a los demás para beneficio propio. Por eso David pidió a Dios que quitara la contaminación que había en su corazón. Así que es más dañina esa contaminación, porque esa contaminación lleva a los seres humanos a la perdición y a la propia ruina eterna, porque hace más daño que la contaminación de afuera. Lamentablemente, la sustitución de los mandamientos de Dios no ha cesado, aún entre los cristianos, y también se encuentra en las instituciones y las costumbres basadas solo en la tradición de los padres. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan el odio contra quienes tratan de mostrarles el error. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 7, Jesús dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos invita a que aceptemos la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra, por encima de toda autoridad de los hombres. Solo en la palabra de Dios se encuentra la verdad pura, una verdad sin contaminación,
que todos los que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dice el Salmo 119, versículo 89 al 90, que para siempre permanece tu palabra en el cielo. Que así sea para siempre. Vamos ahora a ir al otro capítulo, el número 43. Este capítulo lleva como título Barreras quebrantadas. El mismo fue tomado del capítulo 15 del libro de San Mateo, versículos 21 al 28. Dice el relato que después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró a Capernaum y cruzando Galilea se fue a la montaña a los confines de Fenicia. Mirando hacia el occidente, abajo en la llanura, estaban las antiguas ciudades de Tiro y Sidón. Estas ciudades poseían magníficos palacios, puertos llenos de embarcaciones y templos paganos. ¿Para qué o por qué vino Jesús a esta región? En primer lugar, porque él quería apartarse del bullicio y la agitación que había tenido en la ciudad de Betsaida. Pero había una razón mucho más importante, la cual tenía como propósito preparar a los discípulos para su misión. Y él iba a prepararlos a través de un encuentro que él tenía en su agenda con una mujer de aquella región. Recordemos que en otra ocasión Jesús tuvo un encuentro con otra mujer. ¿Recuerdan a la mujer samaritana a la cual Jesús encontró un día? Y ese encuentro no solo cambió la vida de ella, sino que también cambió la vida de las personas de su comunidad. Porque para Jesús la mujer es muy importante y la mujer tiene una misión y una gran responsabilidad en la gran tarea de salvar almas. De hecho, hermanos, sabemos que la mayoría de los miembros de iglesia somos las damas, las mujeres. Así que para Jesús la mujer es muy importante y por eso él quería dar a los discípulos una gran lección acerca de cuán importante es aprender a eliminar las barreras que nos separan de otros seres humanos. Esas barreras impiden que el mensaje de salvación llegue hasta ellos. Dice el deseado de todas las gentes que una mujer de aquella región, a la cual no se le da nombre, sino que se le conoce como la mujer cananea, porque ella pertenecía a la antigua raza cananea. Y esta mujer vino a Jesús. Ella también tenía un propósito por el cual vino a Jesús. Recordemos que estas personas eran idólatras y eran paganos. Y los judíos los despreciaban y los odiaban. Había muchos judíos que vivían entre los fenicios. Y esta clase, y esta mujer había oído hablar acerca de un profeta que, según se decía, sanaba toda clase de enfermedades. Esto hizo que la esperanza naciera de nuevo en su corazón e inspirada por el gran amor que ella tenía por su hija, ese amor de madre que lo da todo y que está dispuesto al sacrificio
y hasta lo imposible la motivaba a ella a venir al encuentro de Jesús. Así que ella vino donde él y Jesús ya sabía, ¿verdad?, por qué ella había venido hasta él, porque Jesús sabía todo, él lo conoce todo. Pero por eso él tomó la decisión de ponerse en el camino de esta mujer, ya que él quería ayudarla en su aflicción, pero quería también darle a los discípulos una lección o enseñanza, pues para eso él los había traído consigo a ese lugar. Ellos no hacían ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas, ya que el muro de separación que los judíos habían erigido les impedía aún a ellos que estaban con Jesús sentir simpatía por el mundo pagano. Pero ¿saben qué? Cristo no respondió de inmediato a la petición de ella y la recibió como lo habrían hecho los judíos, pues quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso como el de esta mujer. Lo que nos llama la atención es que la mujer no perdió su fe y continuó suplicándole aunque Jesús parecía ignorarla. Al ver la actuación de su maestro, los discípulos se molestaron con ella y aprovecharon para pedirle a Jesús que la echara, pensando que esto le agradaría a Jesús y que él estaba de acuerdo con los prejuicios de los judíos. La mujer continuó con su insistencia y postrándose a los pies de Jesús le dice: Señor, socórreme. Pero la respuesta de Jesús fue: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto se refería a que no era justo dar el pan que estaba destinado a los hijos de Israel. Pero así lo veían. Jesús le dice así porque así lo veían sus discípulos. Sin embargo, aquella mujer no estaba dispuesta a irse sin recibir lo que pedía y lo que había venido a buscar. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos clamar, que debemos pedir, que debemos orar sin cesar hasta recibir lo que pedimos, si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ella sabía en su corazón que bajo la aparente negatividad de Jesús había una gran compasión que él no podía ocultar, por lo cual le contestó a Jesús: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y mientras los judíos reciben muchas bendiciones, ¿acaso no podía ella también recibir alguna? ¡Qué contraste, hermanos! Mientras los escribas y fariseos estaban tratando de quitarle la vida a Jesús y rechazaban la salvación que gratuitamente se les ofrecía, esta mujer, que era miembro de una raza infortunada y despreciada, que no había sido favorecida con la luz de la verdad, de la palabra de Dios, se entregaba enseguida a la divina influencia del Espíritu de Cristo y manifestó una fe plena en la capacidad de Jesús de concederle su pedido. Ella no tenía prejuicios de índole nacional ni religioso, no tenía orgullo alguno que influyera en su conducta,
y reconoció inmediatamente a Jesús como el Redentor capaz de otorgarle lo que ella le pedía. Jesús quedó satisfecho ante la actitud de aquella mujer. Su fe ha sido probada y él queda satisfecho. Así que ella ha demostrado que no es una extranjera, sino hija en la familia de Dios. Y como hija tiene el privilegio de participar de los dones del Padre. Por eso Cristo le concede lo que ella le pide y concluye así esta lección para los discípulos. Entonces, volviéndose a ella con una mirada de compasión y de amor, le dice: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres». Y ¿saben qué? Desde aquel momento, la hija que había sido poseída por un demonio quedó completamente sanada. Es importante señalar que este es el único milagro que Jesús realizó durante este viaje, yendo a los confines de Tiro y de Sidón, porque él deseaba socorrer a la mujer afligida y al mismo tiempo dar un ejemplo de su obra de misericordia hacia un miembro de un pueblo despreciado, para beneficiar a sus discípulos, no solamente los que estaban con él en aquella ocasión, sino los discípulos de todos los tiempos, y para mostrar su deseo de que no solo los judíos, sino también los gentiles pudieran ser coherederos y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio de la predicación del Evangelio. Porque su amor no había de limitarse a raza alguna o nación alguna, porque el Señor no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Por eso vino a este mundo manchado por el pecado. Todos, sin distinción de edad, de jerarquía social, de nacionalidad o religión, están invitados a venir a Él y vivir, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nos dice Romanos capítulo 10, versículos 11 al 13. Qué maravilloso capítulo y mensaje nos hemos estudiado aquí. Y por último, quiero compartir con ustedes el capítulo 44. Este capítulo lleva por título La verdadera señal y está basado en el libro de San Mateo, capítulo 15 y capítulo 16, y San Marcos, capítulo 7 y capítulo 8. Una vez finalizado el propósito de su viaje a aquella región, volvió a salir de la región de Tiro y vino de regreso por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. En la región de Decápolis, Jesús había sanado al endemoniado de Gadara. ¿Recuerdan que hemos estudiado este milagro de cómo él sanó a este hombre que estaba poseído por una legión de demonios? Recordemos que la gente en aquella ocasión, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de ellos. Pero, oyendo a los mensajeros y el testimonio del que había sido sanado, ahora deseaban verle. Por eso, cuando Jesús pasa nuevamente por su región, cuando la gente lo vio, una gran muchedumbre vino a ver a Jesús.
y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús se apartó de la muchedumbre, tomó al hombre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua. Y mirando al cielo, dijo: sé abierto. Y el hombre quedó sano. Entonces él le contó a todos lo que le ocurrió y cómo fue sanado por Jesús. Jesús entonces subió a una montaña y ahora la gente lo siguió, trayendo a todos sus enfermos. Él los sanaba y la gente pagana glorificaba al Dios de Israel. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. La gente pagana glorificaba al Dios de Israel. Y durante 3 días la gente estuvo con Jesús sin ir a sus casas. Pero al final de los 3 días, pues como es natural, las provisiones se habían agotado. Y entonces ahora Jesús les dice nuevamente a los discípulos lo mismo que les dijo cuando realizó el milagro de los 5 panes y 2 peces, que les dijo: denles ustedes de comer. Ellos ahora nuevamente manifestaron su incredulidad, y como todavía el prejuicio de los judíos era fuerte en su corazón, los discípulos consideraban a esta gente, ¿verdad?, que no necesitaban o no merecían la gracia ni la salvación, porque eran gentiles y paganos. Y le dijeron a Jesús: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Pues era una muchedumbre de 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso ellos dijeron: ¿de dónde vamos a darle de comer a esta gente? Pero no se atrevieron a decirle que no a Jesús y buscaron hasta encontrar 7 panes y 2 peces, que era lo que tenían. Lo trajeron a Jesús. Jesús oró, bendijo estos alimentos sencillos, y con esos escasos 7 panes y 2 peces, toda aquella multitud fue saciada. Y ¿saben qué, hermanos? Al finalizar se recogieron 7 grandes cestos. Así que la gente quedó satisfecha, recobraron fuerzas y Jesús los despidió y ellos se fueron llenos de alegría y de gratitud. Luego de este milagro, Jesús volvió a Galilea, donde su poder se había manifestado de la manera más sorprendente y donde había manifestado la mayor parte de sus obras de misericordia. Pero ¿saben qué? Allí fue recibido con incredulidad y con indiferencia o apatía. ¡Qué ironía! En aquel lugar que había realizado tantos milagros, fue recibido con esa frialdad y con esa indiferencia. En aquel lugar existía una pugna entre los fariseos y los saduceos, porque unos favorecían al gobernante y otros estaban en su contra. Pero ahora da la casualidad que se unieron. ¿Saben por qué? Porque todos estaban en contra de las enseñanzas de Jesús y ahora todos se unieron en contra de Cristo. Y vinieron a Él pidiéndole que les diese una señal de que indicara que Él era el Mesías. Pero ¿saben qué? Jesús les llamó hipócritas. Las palabras de Cristo pronunciadas con el poder del Espíritu Santo que los convencía de pecado, eran la señal de que Dios había obrado para salvación y se habían dado
señales directas en el cielo para atestiguar la misión de Cristo. ¿Recuerdan el canto de los ángeles y los pastores cuando Jesús nació en Belén? ¿Recuerdan la estrella que guió a los magos, la paloma y la voz del cielo en ocasión del bautismo? Todo eso era testimonio en su favor. Por eso, con gran pesar, Jesús les dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo ha de pasar 3 días en el corazón de la tierra. Y así como con la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la predicación de Cristo también era una señal para esta generación. Pero qué contraste en la manera de recibir la palabra de Dios. Los habitantes de la gran ciudad de Nínive, ellos, cuando escucharon la amonestación, temblaron y juntos como un solo hombre clamaron al Dios del cielo y su misericordia les fue concedida. Una gente que era pagana, que no conocía a Dios. Cuando Jonás les habló, ellos escucharon y todos se unieron como un solo hombre, clamando a Dios con humildad, y Dios respondió a su petición y por su misericordia les perdonó su pecado. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. ¿Quién mayor que Jesús? No hay otro mayor que él. Cada milagro que Jesús realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que se había predicho acerca del Mesías. Pero para los fariseos, las obras de misericordia eran una ofensa contra su estilo de vida. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para beneficiar a la humanidad, pues Jesús nunca hizo un milagro para exaltarse o para beneficio propio, ni aún en la cruz. La más alta evidencia de que él provenía de Dios era que en su vida se revelaba el carácter de Dios. Él hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de los milagros. Cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos los que, como los judíos, claman: muéstranos una señal, realice un milagro. Pero Jesús no realizó ningún milagro a pedido de los fariseos. Él no hizo milagro en el desierto a pedido de Satanás. No imparte poder para que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos o para satisfacer las demandas de la incredulidad y del orgullo. Pero el Evangelio no queda sin señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que nosotros podamos ser libertados de la esclavitud a que Satanás nos ha sometido y nos entreguemos de todo corazón a Dios? El que un alma pecadora, vil, que nosotros pensamos como humano que no tiene perdón de Dios ni derecho a la salvación, cuando vemos una conversión tal, no hay duda de que eso es un milagro y una señal de que Dios está trabajando todavía en los corazones endurecidos. Por eso
Cada vez que un alma se convierte a Dios, dice, se cumple la promesa de Dios que dice: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. El cambio visible en los corazones humanos revela que hay un Salvador que vive eternamente y que obra para rescatar a los perdidos. Los discípulos se inclinaban a pensar que Jesús debió de haber otorgado alguna señal del cielo cuando se la pidieron los fariseos, ya que según ellos, una señal tal habría acallado a sus enemigos. Ellos no se daban cuenta de la hipocresía de ellos. Los escribas y los fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión para introducir en el ánimo de sus oyentes todas estas principios engañosos, lo cual hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. Su hipocresía era el resultado de su egoísmo. Los discípulos, aunque habían abandonado todo amor, todo lo que tenían por amor a Cristo, todavía deseaban en su corazón grandes cosas para sí. Por eso había entre ellos una disputa acerca de quién sería el mayor. Jesús compara esta actitud con lo que la levadura le hace a la harina. Si nosotros ponemos levadura en una masa, la levadura comienza a actuar poco a poco. Va fermentando la masa hasta que la cambia. Así actúa la hipocresía y el egoísmo. Si nosotros lo dejamos actuar, contaminan el alma y la lleva a la ruina espiritual. Con frecuencia, tristemente, nuestro servicio a Dios y la comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ser reconocidos y exaltados por los demás. Por eso Jesús nos advierte a que nos cuidemos de estos grandes males que Él los llama la levadura de los fariseos. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía de nuestras vidas. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y Jesús siempre nos dio el ejemplo. El principio fundamental en la vida de Cristo es este: Padre, glorifica tu nombre. Y si lo seguimos, será el principio fundamental de nosotros también. Que en todo lo que hagamos podamos honrar y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Pues su palabra nos dice en Lucas 14:11 que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Pues bien, hermanos, hemos estudiado 3 poderosos mensajes en cada uno de estos capítulos, los cuales son para nosotros hoy y para aquellos que se unirán a la iglesia de Dios en el futuro. El primer principio o mensaje que se nos da es que debemos quitar la contaminación de nuestras mentes, la cual nos lleva a seguir las tradiciones y costumbres de los hombres. Y a dejar a un lado los preceptos sagrados de la ley de Dios. Así que es nuestro deber, ¿verdad? Y mi deseo y oración que podamos obedecer su palabra y ponerla siempre en primer lugar por encima de toda otra autoridad. También vimos cómo las barreras y los prejuicios entre las clases sociales
nacionalidades y culturas se constituyen en un obstáculo que impiden que el mensaje de salvación llegue a las vidas que están en error. Que siempre podamos recordar que la salvación es para todos, para todo aquel que invoque el nombre del Señor y se arrepienta de corazón. Y finalmente, en el último capítulo, la verdadera señal se nos amonesta a no caer en la misma condición en que estaban los escribas y los fariseos, una condición de hipocresía, de incredulidad y el deseo de ser exaltados y reconocidos por los demás. Que nuestro servicio a Dios sea siempre motivado por el amor y la gratitud a Dios, porque solo Él merece ser exaltado y glorificado. Que así nos ayude Dios, hermanos. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión.